usted está invitado a llegar temprano. Nos gusta cuando llega temprano. Pero temprano puede ser a las 9:30 también, o 45. Pero usted es bienvenido hasta dormir en la iglesia si quiere. Estoy jugando. Ok, vamos a estar hoy en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3 hasta el verso 10, incluyendo al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 10, incluyendo el 10. Hacia adelante he titulado el sermón de esta mañana, hacia adelante. Y antes de iniciar con el sermón y de dar lectura, quiero que vayamos al Señor en oración. Oremos. Te exaltamos, Señor, y te damos las gracias por tu amor y bondad, tu misericordia, por tu gracia, el regalo de la salvación gratuita que tú nos ofreces a través de la fe en ti. Por el momento de adoración que hemos tenido, te agradecemos, y aún más por tu palabra y la instrucción que a través de ella recibimos. Usa tu siervo para tu honra y tu gloria. Habla a nuestras mentes y corazones. Muévenos a un caminar más cercano contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Hacia adelante. Hace 2 días estaba con mi familia, íbamos por la avenida Calumet. Y en una de las calles estaba atravesado el tren. Pero el tren estaba completamente parado. El tren tenía tantos vagones que a pesar de que tratamos de salir y logramos salir después de media hora de la calle, a propósito, doblamos hacia la mano izquierda y vamos 1 cuadra y todavía estaba el tren. Y íbamos 2 cuadras y todavía estaba el tren. Íbamos 3 cuadras y todavía estaba el tren. Tuvimos que irnos hasta la Columbia para poder sobrepasar el obstáculo hacia nosotros que era el tren. Mi hijo Daniel pregunta entonces sobre ese cuerpo tan grande en movimiento, ¿qué puede causar que ese cuerpo tan grande estático, qué puede causar que se mueva? Y nosotros comenzamos a hablar un poquito, ¿no?, de ciencias, y hablábamos de la inercia, y hablábamos de ese cuerpo que está completamente estático. Si tiene la suficiente fuerza, puede moverse, pero en la etapa inicial su movimiento va a ser relativamente lento, y mientras más grande el cuerpo, más lento el inicio. Y le comentaba yo a él, mira, esa es una de las razones por la que un carro, ¿no?, puede iniciar rápido, mientras que un camión, tú lo ves como que toma su tiempo porque necesita aún más fuerza para moverse. Y uno nota en los camiones que primer cambio y luego un ratico, segundo cambio. Y cuando ya el camión hace el segundo cambio, ya uno está lejísimo en el carro porque necesita más fuerza para ser movida. Ahora, lo interesante del caso es que cuando ese cuerpo que está estático ya comienza a tener el impulso causado por el motor, pues ya se va rápido, ¿verdad? Y se va tan rápido como cualquier otro carro. Y dependiendo del camión, quién sabe si hasta más rápido. Pero la etapa inicial siempre es lenta. Y la inercia nos va a decir que eventualmente vamos a tener lo que le llaman la curva de la campana, en donde comienza lento y luego consigue ese impulso y hay una rapidez bastante notoria que se mantiene por un buen rato. Pero luego llega a una etapa en donde no puede ir más rápido, ¿verdad? Sino que va hacia abajo y se va más lento. De igual manera es la vida cristiana. Nosotros escuchamos el mensaje de salvación de nuestro Salvador. Nosotros
aceptamos ese mensaje de Jesucristo, confesamos nuestro interés en unión con Él, decidimos dar una vuelta dramática a nuestra vida, lo cual es el arrepentimiento. Decidimos nacer de nuevo a través de las aguas del bautismo y esa es la etapa inicial, ¿verdad? Entonces el motor comenzó se encendió cuando escuchó el mensaje y como que luego comienza a darse la palanquita cuando uno cree el mensaje, la fe. Y luego esa fe lo mueve a la siguiente etapa y es que comienza a correr, se confiesa sus pecados, toma la decisión de cambiar su vida y arrancó cuando se bautiza, lo cual la Biblia llama el nuevo nacimiento, libro de San Juan capítulo 3. Pero ¿qué puede mantener el motor cristiano hacia adelante? ¿Qué puede causar que el cristiano se mantenga en un crecimiento continuo hacia el Señor? Lo interesante es que al principio el impulso es bueno, al igual que el camión, le das a la palanca de arranque y se va. Y se va, y se va, y se va, y adelante que va. Y el cristiano en su etapa inicial también se siente igual. Se siente enamorado del Señor. Se siente apasionado hacia las cosas del Señor. Su enfoque está en la obediencia y la sumisión a los mandatos y a la persona. Los mandatos de nuestro Salvador y a la persona de Jesucristo. Pero luego comienzan todas esas amenazas que causan que a veces el camión baje la velocidad. Tiene resistencia del aire, ¿verdad? Mientras más rápido, más resistencia del aire. Tiene la resistencia de los demás vehículos que quieren, pues, pasarle o quieren estar en donde él está. Y todas esos obstáculos y amenazas quitan el enfoque y el impulso hacia adelante. Y a veces hay una satisfacción en la velocidad que uno se encuentra. Y es cuando al vehículo uno lo pone en cruise control, ¿verdad? Ya aquí yo estoy bien. Y en el cruise, pues te vas. Pero no te vas más rápido ni más lento, sino que te vas. Y a veces el individuo tiene una fe que está en cruise. La puso en cruise control. Que va hace las cosas que el Señor, que entiende el Señor demanda, pero no hace ni más ni menos. Sino las que entiende son suficientes. Sin embargo, en nuestro pasaje el Señor nos expresa su deseo y voluntad de que el cristiano continúe adelante con impulso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, hasta el versículo 10 y leeremos el 10. Segunda de Pedro 1, 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué interesante pasaje. ¿Notaron ustedes que el Señor desea constancia en el crecimiento? Que el Señor busca. No que el cristiano se mantenga contento en su estado espiritual, sino que busque el crecimiento. En primer lugar, el pasaje leído ha mencionado en varias ocasiones el fundamento del crecimiento en el Señor, el cual es el conocimiento. Conocimiento. En un país como este se valora mucho el conocimiento. Aquí se desea saber. Y hay que tener mucho cuidado con el pretender ser experto, porque realmente la educación aquí es tan buena que la gente realmente sabe. ¿Y sabe de qué? Pues en los estudios en los Estados Unidos se busca que el individuo tenga un conocimiento general de las cosas y que se especialice en algo en particular. Pero la especialidad no le quita que tenga un conocimiento general. Estaba yo hablando con mis hijos recientemente. Y oye, ¿cómo es que funciona el cerebro humano? Pues yo soy más viejo que mis hijos, obviamente. Y por un montón de años, ¿no? Yo soy un anciano para ellos, en la mente de ellos, ¿no? Neftalí me corrige mi inglés. Y digo yo, ¿y cómo puede ser que yo tengo más años hablando inglés que tú tienes de vida y tú hablas mejor inglés que yo? Ahora explíquenme usted eso. ¿Verdad? Yo tengo más años hablando inglés que él y él habla mejor inglés que yo. Su pronunciación es perfecta casi. Y él conoce palabras que yo no sé. Y las palabras que yo sé, que pronuncio mal, a veces él no me la deja pasar. A veces no, él me corrige. Qué interesante, ¿verdad? Cómo el cerebro funciona. Porque él nació, bueno, el inglés me ganó porque yo le hablaba español, pero luego yo decidí que prefiero que aprendan español o que entiendan a su papá. Y yo decidí que es mejor que entiendan a su papá que hablen español. Entonces dejé de hablarle español porque ya no me estaban entendiendo. Me ganó la escuela. Pero como el conocimiento, ¿verdad? En un niño va creciendo constantemente. En un país en donde se valora eso. El otro día mi hijo Daniel, 6 años tiene, comenzó a usar palabras. Y yo, ¿y quién te enseñó eso? Palabras técnicas y ya las sabe. Valoramos el conocimiento, pero hay un conocimiento que es un misterio.
Y es un misterio que poco a poco se va revelando al cristiano. Pero no hay una etapa en la que usted dice, ya lo entendí por completo. Es el misterio del conocimiento de Cristo. El misterio del conocimiento de Cristo es un misterio tan grande que el apóstol Pablo, a pesar de tener décadas de servir a Cristo, en el libro de Filipenses expresa, quiero conocerle a Él en el poder de su resurrección. Estamos hablando de una persona que escribió casi todas las cartas del Nuevo Testamento con muy pocas excepciones. Estamos hablando de alguien que sufrió tanto por la causa de Cristo. Alguien que entendía su fe a cabalidad, pero a su Cristo parcialmente. Y él oraba pidiendo conocer más a Jesucristo. Y es en Cristo que se encuentran las riquezas de la sabiduría de Dios, las cuales todo cristiano puede accesar si quiere entender y busca el conocer. El crecimiento cristiano inicia con el conocimiento de Cristo. Y como mencionaba, nunca vamos a tener un conocimiento perfectamente de Él. Pero mientras más crecemos, más le conocemos. Lo interesante aquí es que como debemos de ir hacia adelante, el conocimiento de Cristo que usted en esta ocasión tiene, no debe de ser el mismo que tenga usted mañana, ni pasado mañana, ni en febrero, ni marzo, ni en diciembre, sino que hay un conocimiento más puro, más íntimo, más personal de quién Jesús es. Cuando hay conocimiento de Cristo, se inicia ese crecimiento espiritual y se acelera el crecimiento espiritual por el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo es entonces lo que mueve a la persona hacia la fe. Sin conocimiento de Cristo no hay fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y lo que se predica es a Cristo. En el libro de Primera de Corintios, Pablo dice, yo no me he preocupado en saber nada sino a Cristo y a Él crucificado. Y eso es lo que él predicaba, que Cristo, el Hijo de Dios, vino, que murió, que resucitó. Y en Primera de Corintios 15 le llama, este es mi evangelio. El conocimiento de Cristo es lo que despierta la fe en el individuo. La fe que causa salvación, pero la fe no es suficiente. Oiga, parece una herejía la que yo acabo de decir. La fe no es suficiente. Y puedo probar que la fe no es suficiente de dos maneras. En primer lugar, en el libro de Santiago capítulo 2 dice, oye, la fe sin obra salva. ¿Podrá la fe salvar al individuo si no tiene obra? Y la respuesta que se espera a esta pregunta es que no. Y pone él como evidencia, Santiago, de esta conclusión a los demonios. Los demonios van a ir al cielo, hermanos. ¿Quién espera ver a un par de demonios en el cielo aquí? Nadie. No, ¿verdad? Si los demonios no van al cielo, entonces ¿tienen fe los demonios? Pero dice la Biblia que sí, que los demonios tienen fe y tiemblan. La fe no es suficiente. El tener un conocimiento claro de quién Dios es,
debe mover a la persona a tener fe y la fe a la acción. Si no hay acción, está muerta. En el caso de los demonios es una fe muerta, pero la fe que salva es una fe fluida, que se mueve, que actúa y que no es estática. Ahora, nota en el pasaje que nosotros podemos identificar a un cristiano más o menos común. Por ejemplo, leamos nuevamente verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Todo cristiano tiene esas promesas, para que por ellas llegases a ser copartícipes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, todo cristiano hizo eso, a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia. Este es el punto. Y esto es lo que diferencia al cristiano que se mueve hacia adelante y el que está estático. La diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Noten ustedes que puede haber fe sin añadirle nada. Correcto. La fe ahí está. Ahí está. Pero a la fe hay que añadirle algo porque la fe sola no es suficiente. Yo creo en el Señor Jesucristo, eso no es suficiente. Yo tengo suficiente fe como para aceptar que lo que la Biblia dice es cierto, eso no es suficiente. Dios quiere más. Yo tengo suficiente fe como para venir a la iglesia, eso no es suficiente. Dios quiere más. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le añadas a esa fe otra cosa. La fe sola no es suficiente, pero es fundamental. Es a la fe que se le añade algo. En otras palabras, si no hay fe, no hay nada que añadir. Hay que iniciar por el primer paso. Y el primer paso es la fe. Pero por sí sola no es suficiente. Depende de la añadidura del creyente a la fe. Ahora, lo que pasa es que a veces uno se siente cómodo, satisfecho en donde se encuentra, ¿verdad? Siente que, bueno, pues yo estoy bien, yo estoy salvo, Dios me ama y a ti también. Pues estamos bien. Pero el Señor busca más. Él quiere que le añadamos a la fe algo. Gracias. Y a esto se debe, mis hermanos, que es posible ver a una persona en Cristo. Y digamos que usted se ha relacionado con esa persona por mucho tiempo y luego lo deja de ver por una década. Y lo vuelve a ver y lo nota que está en la misma etapa espiritual que antes. ¿Se da cuenta? ¿Conoce gente así? En el mismo estado espiritual, o quién sabe si peor. Y es aquí en donde entra el conflicto. Oye, pero si tantas cosas que se nos prometieron, ¿verdad? Se nos promete paz en Cristo y yo siento como que me está llevando a quien no me trajo. Se promete bendición. Y yo me siento hastiado o hastiada de mi realidad. Se promete compañerismo. Y yo me siento solo o sola. Hay tantas cosas que se prometen en Cristo, ¿verdad? Y a veces las personas después de venir a Jesús se siente estático, se siente que no crece y se siente que las promesas de Dios no han sido realizadas en él o ella. ¿A qué se debe? A que la fe por sí sola no es suficiente. Se debe añadir a la fe.
Comenzamos con el conocimiento de Cristo y de hecho es el conocimiento de Cristo el que mantiene todo. Un conocimiento que ha de ir creciendo. El conocimiento de Cristo produce fe a causa de las promesas de Dios. Y a nosotros nos encantan las promesas de Dios porque las promesas son tan buenas y fieles como quien las hace. Por ejemplo, si yo a usted le hago un cheque por $1,000,000, usted se lo lleva muy contento, y luego va al banco y el banco comienza a reírse de usted. ¿Y qué burla es esta? El pastor no tiene $1,000,000 para ti. El pastor necesita $1,000,000 de ti. Si yo le hago a usted un cheque por $1,000,000, ese cheque no tiene importancia alguna porque quien se lo dio a usted no tiene con qué responder para eso. Sin embargo, ¿qué tal si hay una persona que sí puede hacerlo? Una persona que es tan rica, tan adinerada, que simplemente agarra su cheque y agarra su chequera, hace un cheque de $1,000,000 y te lo entrega. Y cuando vas al banco no hay problema. Nadie se ríe, sino que te lo dan porque esa persona tiene con qué responder. Y este es el caso de nuestro Dios que te dice, oye, yo no te dejaré ni te desampararé. O que si yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Todas esas son promesas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esas son promesas. Aquí yo vengo pronto. Esas son promesas. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Esas son promesas y nosotros las creemos. Amén. Y es el creer en esas promesas lo que continúa entonces nuestro impulso hacia adelante a un conocimiento más perfecto de quien Dios es. Pero las añadiduras son las cosas, los elementos, los ingredientes que mantienen el impulso. Usted tiene un carro, lo lleva, está en la autopista y lo lleva a las 70 millas. Si quita el pie del acelerador, va a comenzar a disminuir casi inmediatamente la velocidad. Porque hay muchas resistencias. El aire es muy fuerte, más fuerte mientras más rápido vas. Los carros que te pasan también impactan la estabilidad del vehículo y la velocidad también. Lo interesante del caso es que las resistencias son más poderosas que el impulso que tiene. Por lo tanto, disminuye la velocidad. Y el cristiano tiene mucha resistencia. Hay muchas cosas que amenazan el impulso hacia adelante de parte del cristiano. A veces son las críticas de la gente que dice que desaniman a uno, ¿verdad? A veces son los problemas relacionales que le quitan el enfoque a uno del Señor y se mantiene tan estancado mentalmente en la situación. A veces son las limitaciones financieras que uno mantiene o que tiene que como que una resistencia tan grande que se le quita todas las ganas a uno de hacer las cosas. A veces es la salud, que a veces uno incluso piensa, oye, si hago esto o hago aquello, hará alguna diferencia. Hay resistencia, pero hay promesas y se creen y sirven de catapulta que mantiene al cristiano hacia adelante. ¿Qué vamos entonces a añadir? Ya que conocemos al Señor, aceptamos sus promesas, hay que añadir a nuestra fe virtud, y la virtud, un término muy interesante, se refiere a la excelencia moral. Aristóteles habló mucho sobre la virtud y la virtud, decía él, hay diferentes clases de virtudes. Está esa virtud que es solamente pertenece a la gente buena, al que hace lo bueno, pero a la excelencia moral. Él usaba la palabra virtud para referirse a ella.
Y lo curioso de Aristóteles es que él decía eso es divino. Oiga, que la excelencia moral, eso es divino, dando a entender que el ser humano no la puede alcanzar. Sin embargo, el Señor espera que el cristiano la obtenga. Añadid a vuestra fe virtud. Y mira lo interesante, es que se puede ser cristiano sin tener excelencia moral. ¿Usted sabía que hay cristianos que hablan mentira? No he conocido uno. Pues yo sí. Y cristianos tramposos, ¿no lo han visto? Y hasta que roban, ladrones, sí. Ellos se arrepienten de sus pecados y siguen buscando al Señor, pero no tienen excelencia moral. Ese es el punto. Es que la fe no es suficiente. Hay que añadirle virtud. Y me gusta que Aristóteles concluyó que es un atributo divino, porque eso es de Dios. La excelencia divina solamente la posee Dios y los que son uno con Dios. Y es lo interesante que uno busca esa unidad con el Señor. Y cuando uno llega a tener esa unidad, adivina qué pasa. Lo que nos mencionó en el verso anterior. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de ¿qué? De la naturaleza divina. La excelencia moral es divina. Y el que se aferra a las promesas del Señor y se mantiene en un conocimiento creciente de su Salvador, llega a ser copartícipe del Señor en su excelencia moral. Pero es algo que uno tiene que ir añadiendo y que poco a poco pues añade más. Y aunque, oye, decía un par de palabras feas, ya dice menos. Sigue siendo vulgar, pero es menos vulgar. Sí. Y tal vez a fin de año ya no es vulgar. ¿Verdad? Sí. Y quién sabe si era mentiroso y era un mentiroso impulsivo, decía. Él era muy difícil hablar la verdad, pero él quiere cambiar eso. Ella quiere cambiar eso y poco a poco y a fin de año ya no habla mentira. Porque ha sido unida a Jesucristo, copartícipe de la naturaleza divina. Eso no quiere decir que somos dioses, sino que somos capaces de hacer una realidad la excelencia moral que Dios posee a través de nuestra unidad con Él. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Es el conocimiento de Dios. Y notan ustedes que en el verso 3 nos habla de ese conocimiento y en el verso 5 lo vuelve a mencionar y más adelante lo repite otra vez porque es el fundamento del crecimiento cristiano. Sí, yo busco la excelencia moral, pero aparte de eso mantengo mi interés en conocer a Cristo más profundamente. Al conocimiento, dominio propio. Y Aristóteles aquí nuevamente llega a ser de utilidad. Decía él que habían dos clases de dominio propio. Tenemos nosotros este dominio que es el que te permite decir no ante opciones. ¿Quieres pan? No. Oye, aquí hay una galleta y aquí hay un pan. ¿Cuál tú quieres? Ninguno. Aunque tiene hambre, desistió. El dominio propio es la capacidad de decir no a pesar de que quiere decir que sí. ¿Verdad? Que resiste cualquier tentación. Pero hay otro elemento que Aristóteles menciona cuando analiza este tema del dominio propio.
Y menciono a Aristóteles porque estamos hablando de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y él escribió en griego y estudia el término. Y esto es lo interesante de Aristóteles. Dice, esa clase de dominio propio es inferior a la resistencia ante las tribulaciones. Cuando la tribulación se viene y uno no se rinde, sino que persiste aunque se quiera rendir, ese dominio propio es superior. Y ese es el dominio propio. Y Aristóteles nuevamente dice es divino. Y es verdad. ¿Por qué? Porque fíjese usted que cuando la persona sin Cristo busca cambiar, esto es lo que pasa. Es alcohólico, pero dejó el alcohol. Ahora es adicto al cigarro. El que es adicto al cigarro dejó el cigarro, pero ahora es mujeriego. ¿Ven? Lo que hace uno sin Cristo es cambiar de vicios. Porque por sí solo el individuo no puede alcanzar la virtud que la Biblia nos dice, pues no posee el dominio propio. ¿Cómo se obtiene? ¿Recuerdan que Aristóteles dijo que eso era divino? Mas los frutos del Espíritu son, o es, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Y saben cuál es la palabra para mansedumbre? ¿Qué es un manso? ¿Cómo definiría usted a una persona que es mansa? Humilde. ¿Qué más? Vamos a describir a una persona mansa. Tranquila. Pero si está tranquilo cuando las cosas están bien, no hay virtud alguna en eso. El manso es el que está tranquilo cuando hay tensión. ¿Cómo más es el manso? Si vamos a describir a un manso, vamos a describir a una persona que tiene dominio propio. Porque de hecho el término en griego es el mismo. Lo que se describe o se traduce aquí, ahí como mansedumbre, es el mismo término que aquí se traduce como dominio propio. ¿Y quién es el que da el dominio propio en Gálatas? El Espíritu Santo. Ven ustedes que el dominio propio es de Dios, como decía Aristóteles, aunque él no sabía que efectivamente era así. Pero el dominio propio, como viene de Dios, debe de ser añadido, y mientras más cerca, más conectado estoy con Dios, más dominio propio experimento. Lo bonito de esta lista de cosas que nosotros podemos añadir al dominio propio, paciencia, porque obviamente no puedes tener dominio propio sin ser paciente. El impaciente no tiene dominio propio. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. La palabra afecto fraternal es Filadelfia, es el término en griego, como la ciudad, que significa amor al prójimo. Afecto fraternal, amor al prójimo. Y al amor al prójimo, amor, y la palabra amor aquí no es la misma. Es la palabra ágape, que es el amor que solamente uno puede gozar, experimentar, poseer y compartir. El amor de Dios. Entonces, mis hermanos, lo que nosotros vemos es que el Señor anda buscando que el cristiano crezca, que siga hacia adelante, que no sea estático ni conformista con su estado espiritual, que busque un conocimiento más profundo del Señor, que crezca en la fe, pero que entienda que la fe no es suficiente. Hay que añadirle algo. Y que las añadiduras llegan a ser naturales cuando la persona crece en el conocimiento de Cristo. Por lo tanto, les invito, mis hermanos, a que este año que está
nuevecito de paquete. Hay que quitarle el plástico, que crezcamos. Pero el crecimiento espiritual no es accidental. Quiero pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. Oiga, entienda, el crecimiento espiritual no es accidental. El crecimiento físico llega a ser natural, ¿verdad? Si el niño tiene todo lo que necesita, va a crecer físicamente sin duda alguna. A menos que haya algo malo, aún esté enfermo. Pero si él está sano, tiene todo lo que necesita, el niño va a crecer. El cristiano debe también de crecer, debe de crecer espiritualmente. Y te invito a que te unas a mí en el crecimiento espiritual este año. Vamos a conocer al Señor más íntimamente. Vamos a atesorar las promesas de nuestro Señor y hacernos dueños de ella. Y vamos a añadir a nuestra fe conocimiento, dominio propio, paciencia, amor al prójimo, amor a Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, la visión que Dios tiene para nuestras vidas se hace una realidad. Entonces, las promesas de Dios nos impulsan, basada en el conocimiento, pero la disciplina en el crecimiento nos impulsan a realizar la visión de Dios en nuestras vidas. Vamos a crecer y a tomar esa decisión, mis hermanos, mientras nos ponemos en pie.